fue un cambio muy dramático de esa niña buena del colegio católico con los zapaticos blanco y negro a una mujer toda ortodoxa judía. Recuperé una identidad. Cuando el rabino en Israel me dijo, tienes que encontrarme la judía o el judío en tu árbol y tienes que ir a ese pueblo, Fermoselle, que no hay nada escrito, no hay nada en el internet que hubo un judío ahí. Así que arranca para allá porque de otra manera no te puedo ayudar. Y eso fue una de las cosas más duras que tuve que tragar. Entonces sabía que por mínimo yo tenía que encontrar una cadena sin interrumpir, madre tras madre tras madre, que es lo que acepta la parte ortodoxa de la religión, y en Israel, mamá tras mamá, así que empecé a encontrar documentos. La mamá, el bautizo, matrimonio, defunción. La próxima, bautizo, matrimonio, defunción. O sea, fue frustrante en momentos. Ya yo había llegado a 1548 y todavía no había encontrado el judío en la rama. Había encontrado muchas abuelas y todo, pero no había encontrado la clave judía. Y arranqué para Israel con todos esos papeles, con esas que en aquella época no había flash drive. Me fui con mis cajas de papeles y el rabino, el más alto, dice, es increíble el trabajo de genealogía que has hecho, pero no me has encontrado un judío en el árbol materno. Y me dice, tienes que regresar a la Inquisición. Tuve que empezar, contacté a un genealogista en España. Mi familia había sido por 600 años de un pueblito entre España y Portugal, en el río Duero, que se llama Fermoselle, muy cerca de Salamanca, cerca de Zamora. Así que mi esposo agarró, compró los boletos, nos vamos pasado mañana, nos vamos para allá. Y cuando puse pie en Fermoselle, me sentí como si yo fuera la que estuviera viviendo ahí. Entonces, para empezar a rastrear, tuve que empezar en 1725, pero nadie había hecho esto. No había un libro que leer, no había un internet que hacer, no había nada. Pero como yo estuve 5 años y medio estudiando y me había pasado 3 días con los historiadores que vivían ahí diciéndome que no existían judíos ahí nunca. Y yo sabía que existían judíos ahí porque toda mi familia vivió ahí, yo sabía que eran judíos. Entonces, manejando desde Madrid a este pueblito, que está ahí mismo casi para tirarse en el borde con Portugal, y yo manejando con mi esposo Michael hacia el río, de repente ya yo no veía España, yo nada más que podía ver a Portugal. Y ese fue el momento preciso que caí en cuenta que yo no encontraba a las abuelas en los documentos de la Inquisición de España porque estaban en Portugal. Me voy al hotel, que no era ni un hotel, una de estas casas de campo, y enciendo la computadora, me meto en los expedientes de los quemados en Portugal y estaban en el internet de casualidad. Y ahí puse mi última abuela de Fermoselle y ahí salieron en minutos 45 personas que los habían matado o quemado en Portugal directamente en mi línea materna. No podía creerlo. Llevaba años buscándolo, los genealogistas no habían podido llegar a ese momento, no habían podido. No sé, fue una de esas cosas al azar. Yo nací en La Habana, llegué a Estados Unidos muy jovencita, a los 4 años. En la secundaria me di cuenta que yo tenía problemas con la religión católica y ahí es cuando empecé a aprender sobre el judaísmo. Y no tuve oportunidad hasta en la universidad, en clase de teología, que conocía personas judías que no había conocido antes, no sabía que existían, leía todo lo que podía. Así que ahí todavía yo no sabía que yo tenía estas raíces, pero mi alma me llevaba navegando a todo trote, como dicen los cubanos, hacia el judaísmo. Yo traté de empezar a reconstruir mi árbol genealógico como a los 14 años. Debido a que yo me sentía tan desconectada, yo traté con mis abuelos maternos de reconstruir el árbol y me daban de lado y no me decían nada. Y nada, mi abuelo y mi abuela estaban cerrados, pero cuando muere mi abuela, ya yo llevaba años en esto y ella siempre me decía, qué peligroso lo que estás haciendo, Mari. Estamos hablando de una familia cubana, de sociedad,
que de repente una hija viene y se convierte ortodoxo con todo lo que conlleva. Fue un cambio muy dramático de esa niña buena del colegio católico con los zapaticos blanco y negro a una mujer toda ortodoxa, judía. Recuperé una identidad, no que agarré una nueva identidad. Mi mamá casi no me hablaba, muy duro, estaba muy solita. Y viene a la casa el día del velorio y me entrega una estrella de David y una mano de Dios, símbolos muy judíos españoles. Me entregó un árbol familiar que había hecho mi abuelo, o sea, mi abuelo y mi abuela lo sabían, pero o era por el miedo de tantos siglos de la Inquisición, que había que ocultarlo todo, que tenía que estar todo tan secreto, y fue en ese momento, el día de su muerte, que me di cuenta que yo tenía que buscar. ¿Qué me enseñó este camino que decidí regresar a los familiares criptojudíos? Yo creo que lo más fuerte que yo he tenido que aprender es tener una tenacidad brutal, porque no se puede esperar 10 años para saber la verdad. Me ha enseñado la fuerza del pueblo judío, me ha enseñado aquellas abuelas que preferían que las llamas la estuvieran quemando viva y diciendo yo muero por la ley de Moisés. Yo quisiera tener esa fortaleza. Eso es lo que yo realmente he aprendido al regresar al criptojudaísmo, de esas mujeres tan fuertes, porque en aquellas épocas las que llevaban la fe eran las mujeres. O sea, los hombres trabajaban afuera y las que estaban llevando la fe y leyendo la Torá y haciendo todo eso era una religión en aquellas épocas de mujeres. Cuando mi historia toca en la América Latina, oigo a las personas llorando y llorando. Y debido a que la diáspora de los criptojudíos fue hacia la América Latina, después, en los 1600, 1700, habrá muchas personas que tienen esa llamita en el alma y se identifican, y esa es mi idea, que puedan despertarse si quieren. Las personas que están buscando lo que yo he podido después de las cientos de personas que llevo años ayudando, yo no hago el trabajo, yo los oriento. O sea, de la nada nos sale una persona viviendo en Caracas y dice, ¡ay, me siento judío! No, la persona que dice, algo tengo ahí, algo hay. Así que aunque encuentren una pequeña conexión, aunque encuentren lo que sea, se puede buscar en mi propio sitio web, ginimilgrom.com. Me llevo años y más de 15 subiendo data genealógica. Para el que quiera, gratis, puede meter su nombre en mi website y buscar cuál es la trayectoria de esa familia. Así que si te lo sientes, es porque es real. Para mí ha sido así la misión de mi vida, regresar esta historia a las bibliotecas, a los colegios judíos, a todas partes del mundo, para que todo el mundo nunca se olvide esta historia. Su búsqueda no termina aquí. Como Ginny, miles de personas están despertando a una historia que fue silenciada por siglos. Sigue la serie Criptojudíos en Fuente Latina y acompáñanos en este viaje por la memoria, la identidad y el despertar.